Buenas noches con todo el público presente. Soy Deniluz Dulanto Castillo y hoy analizaremos el cuento Los 2 horas, escrito por el gran autor peruano César Vallejo, una de las voces más importantes en la literatura latinoamericana. Y recuerden, la lectura es el viaje para los que no pueden tomar un tren, escrito por Francis de Crofts. Reading is the journey of those who cannot take a train. Acompáñenme a abrir esta puerta del mundo literario y ver lo que los 2 horas tienen para enseñarnos. Empecemos. Ahora les voy a contar un poco sobre César Vallejo. Él nació en Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. Fue un poeta, narrador y periodista, que llegó a convertirse en uno de los más grandes escritores del siglo XX. Estudió en la Universidad de Trujillo, luego se trasladó a Europa, donde vivió gran parte de su vida. Entre sus obras más conocidas están Los Heraldos Negros y Trilce. Vallejo dio su último suspiro en París, el 15 de abril de 1938. Las 2 horas es un cuento publicado por César Vallejo en 1924. Pertenece al periodo en que Vallejo regresa a su querido pueblo Santiago de Chuco, después de una difícil situación marcada en conflictos, injusticias, identidad, reflexiones sobre la identidad y la conducción humana. En el reflejo del cuento, Vallejo se inspira también en el rural andino y su propia experiencia. Descripción de 3 escenas de desigualdad, discriminación, abuso de poder presentes en el cuento. En el cuento Las 2 horas aparecen varias escenas donde nos muestran la discriminación y el rechazo hacia los pueblos indígenas. En la primera escena se ve cuando los 2 horas llegan al pueblo y la gente los mira con desprecio. Desde el inicio se nota que los tratan como si no valieran lo mismo que los demás. Otra escena importante es cuando se muestra la pobreza en la que viven. Vallejo describe su ropa gastada, su cansancio, su forma de andar, dejando en claro que vienen de una realidad dura y con muy pocas oportunidades. Y finalmente está el rechazo total de la comunidad. Cuando ocurre un problema, la gente les echa la culpa, solo por ser indígenas y pobres. Esa escena nos muestra claramente cómo los perjuicios pueden llevar a una injusticia. Ok, nos encontramos con el doctor Víctor. Bueno, quisiera que se presente de usted. Yo soy el doctor Víctor Humberto. Soy el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ok, mucho gusto, doctor Víctor. Bueno, tengo 2 preguntas y quisiera que me dé el permiso para hacerle estas 2 preguntas cortas. Ok. Ya, muy bien, adelante. Ok, muchas gracias. ¿Qué factores históricos contribuyen a la pobreza persistente de las comunidades indígenas andinas? Bueno, para comenzar, en la época de Tahuantinsuyo, que viene a ser como los cimientos de la civilización del Perú, había una antigua costumbre de distribuir para cada pareja, ¿no?, al hombre darle un topo de tierra y a la señora medio topo, ¿no? Entonces, el punto de partida de todas las comunidades campesinas andinas era ese topo y el medio topo, ¿no? O sea que no faltaba una cantidad de tierra, no era muy grande esa cantidad de tierra, ¿no? Quizá podríamos estar hablando de 1 hectárea,
más o menos, pero había una distribución para toda la población, ¿no? Incentivando la formación de los matrimonios y las familias, ¿no? Para que tengan un mínimo y de esa forma producir maíz, papas y otros productos, ¿no? Entonces había esa mentalidad, ¿no? De otro lado también hay que considerar que para una organización como Huelta Huantinsuyo, muy importante, muy grande, con templos, palacios, etcétera, pero todo eso cuesta. Entonces se aplicaba pues un pequeño impuesto a las familias campesinas, ¿ya? Que era para sostener pues los ejércitos, construir los caminos, el camino, el famoso camino del Inca, todo eso, ¿no? Entonces, nosotros no hemos sido pues un pueblo salvaje, porque ha habido en nuestro territorio, a diferencia de otros lugares del mundo, ha habido palacios, ha habido templos, ha habido caminos muy buenos, y otros factores de carácter económico. Eh, no tengo pues todas las evidencias del caso, pero sí había oro, ¿no sé? Y había joyas, y los dirigentes usaban esos productos de la orfebrería, no solamente en la época de los incas, sino antes. Si bien eso no lo tenía toda la población, pero por lo menos conocían de minería para poder elaborar objetos de oro, de plata o de cobre. Eso es lo que yo te podría decir. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿qué condiciones históricas explican la discriminación y pobreza que viven los personajes indígenas en los 2 horas? Efectivamente, son los 2 horas. Uno se llama Juncio y el otro se llama Anarquer. Y entonces es un relato muy interesante que realiza César Vallejo basado en estos 2 personajes que son soras, ¿no? Son soras, o sea, así como hoy en día existen los quechos, los aymaras, los huajún, los achillengas, etcétera. Bueno, también en esa época existían pues grupos diversos, los chancas, los urubamba, los soras, ¿no? Y lo que se puede ver es que cuando alguna de estas agrupaciones se rebelaban en contra de los incas los castigaban, ¿no? Había un sistema que se llamaban los yanaconas. Entonces, ¿en qué consistía el yanaconaje? Era trasladar todo un pueblo, digamos, quitarle todas sus tierras y pasarlo a un sitio desconocido donde ellos ya tenían que salir adelante, ¿no? Con su trabajo. Como ejemplo, puedo decir el caso de la provincia de Aymaraes, en Apurímac, donde instalaron a la fuerza a los aymaras, ¿no? De la meseta del Collao, de la zona de los Tiahuanacos, del lago Titicaca, porque ellos se rebelaron contra los incas y los incas los capturaron y los trasladaron a esa provincia, ¿no? Es un ejemplo, pero esto no era novedad, esto pasaba. ¿Ya? Sobre esa estructura podríamos decir que era muy bien organizada, el Tahuantinsuyo, con el
Chinchay-suyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo, era una forma muy bien organizada. Tenía su jefe cada zona y el Inca estaba por encima de todos. El Inca también no estaba pues encerrado en el Cusco, ¿no? Sino que visitaba. Fue en una de esas visitas cuando Atahualpa estaba visitando el Chinchay-suyo en la zona de Cajamarca, que es capturado por los españoles. Pero tenemos a grandes personajes como Pachacútec, ¿no? Con Pachacútec, Tahuantinsuyo llegó a su máxima extensión. Pero también hay que mencionarlo a Tupac Yupanqui. A veces no se menciona a Tupac Yupanqui, pero Tupac Yupanqui fue un inca que llegó hasta la isla de Pascua, en el Océano Pacífico. Ese fue el que se alejó más mediante balsas, y hay restos incas en la isla de Pascua, ¿no? O sea que él fue un gran explorador y a él le debemos la expansión que hubo y que contribuyó, o sea, no solamente debemos mencionar a Pachacútec, sino también a Tupac Yupanqui. Ok. Muchas gracias, doctor Vic. El caso actual muestra que muchas comunidades indígenas en el Perú siguen enfrentando discriminación, pobreza y un acceso ilimitado a educación, salud y justicia. Esto refleja lo que ocurre en Los 2 Horas, donde los personajes son rechazados y acusados injustamente por su origen. La problemática se relaciona con el ODS 10, que busca reducir desigualdad, y con el ODS 16, que promueve justicia e instituciones que no discriminen. Ambos objetivos evidencian la necesidad de garantizar un trato igualitario y respetuoso hacia los pueblos indígenas. En conclusión, el cuento nos enseña que la discriminación hacia los pueblos indígenas no es un problema del pasado, sino una realidad que aún persiste. A través de la historia entendemos cómo el perjuicio, la pobreza y la falta de empatía afectan la dignidad humana. Y nuestra sociedad necesita aprender a valorar la diversidad cultural, reconocer la igualdad entre todos y construir instituciones justas, tal como plantea la ODS 10 y 16. Y bueno, invitamos al público a reflexionar y cuestionar las actitudes discriminatorias que aún existen y promover un país donde las culturas sean respetadas y escuchadas. Bueno, eso es todo y muchas gracias.